noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Y como siempre tengo el gusto que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña Kik en este jueves. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias, Rolando. Buenas noches. Disculpándonos, soy el culpable de que entremos tan tarde hoy en el aire, en el éter, en el ciberespacio. Fue una situación familiar que me tuvo que absorber durante toda la tarde, pero aquí estamos, Rolando. Ya estamos, hay temas importantes a nivel internacional que tienen que influir con muchas cosas en nuestro país. Entonces vamos a hablar de varios temas importantes y no empezaremos omitiendo el tema sobre esta encuesta de esta casa que se dedica a estos temas, Casa Mitofsky, en el cual saca un porcentaje muy interesante de la aceptación de Andrés Manuel López Obrador en el país y que hoy en día es un tema muy en boga en el ámbito público, en el ámbito político aquí en nuestro territorio. Entonces el resultado que se pueda dar el 10 de abril no puede ser muy lejano a los resultados que hoy acaba de publicar Mitofsky y otras casas encuestadoras en que dicen que el presidente tiene una aceptación del 70% en nuestro país. No le han quitado ni una pluma al gallo, dice Andrés Manuel. La verdad es que ha habido varias campañas de hostigamiento, de ataque a la fama, a la persona del hoy presidente de la República. Y él se ha mantenido en una actitud de recibir los golpes y acumula una tal cantidad de energía que luego los va repeliendo, luego responde muy a su estilo y él focaliza muy bien a los adversarios. Sobre todo hoy se ocupó de Felipe Calderón y las trapacerías que hizo como presidente. Hace unos segundos veíamos a Hackerman, que es un intelectual que trabaja en la UNAM, que escribe en Proceso, que tiene presencia en varios medios, y hacía un recuento de cómo fueron cediendo espacios de autoridad y por lo tanto de soberanía, sobre todo Felipe Calderón y Vicente Fox, en el sentido de que aceptaron una serie de dictados de los Estados Unidos al grado de que el ejército mexicano recibía órdenes directamente de Washington. O sea, ya no estaba vinculado, salvo nominalmente, a la cuestión política nacional. Entonces, con militares entrenados en Washington, todavía tenemos militares en activo que se formaron en la Escuela de las Américas, una escuela que formó dictadores, que formó represores, gente que estuvo en contra de los derechos humanos y muy a favor de aplicar las políticas de Washington. Bueno, también hay que decirlo que nuestro país eso ha hecho, incluso violenta derechos humanos, lo que también ha hecho Andrés Manuel en el caso de proteger la frontera de los centroamericanos, ¿no? El derecho a la migración es un derecho humano y Andrés Manuel ha cumplido muy bien ese mandato de Washington en que protejan y que no deje pasar a los migrantes que no vienen a quedarse a México. Los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos no vienen a quedarse a México, los nicaragüenses no vienen a quedarse a México, y eso violenta derechos humanos, y lo han hecho también estos gobiernos que siempre, en realidad, alguien lo decía muy claramente, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esa es una realidad, que no tenemos una independencia, pero lo que sí es cierto y a mí me llama mucho la atención y que yo siempre decía y tengo una teoría muy clara que siempre ha sido una simulación de alternancia política o de régimen en este país porque sigue existiendo el mismo modelo económico político neoliberal. El de Andrés Manuel es un modelo político neoliberal, igual como el que fue el de Fox, igual como el de Calderón, el de Peña Nieto. No ha cambiado absolutamente nada en este país. E incluso hoy mismo leía cómo todas las empresas, leía un artículo de Forbes muy interesante que decía que todas las empresas privadas en este país aumentaron sus ganancias en estos 2 años, y eso es muy claro que este sistema neoliberal y que las crisis no son
para todos los que tienen una actividad comercial o un trabajo, digamos, un modo vivendi diferente. No, no es cierto, no es para todos, solamente es para los más pobres. Siempre las crisis son para los más pobres. Entonces, esto es una mera simulación de alternancia política, y yo lo decía que para mí era muy claro cuando históricamente en este país permearan políticas sociales en el norte del país. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta encuesta de Mitowski, uno de los estados en los que más avanzó Andrés Manuel López Obrador, usted no lo va a creer y quien conoce la historia me lo va a juzgar, Sonora. Sonora, para que ustedes nada más se den una idea, y la verdad es que tenemos un deplorable sistema de educación que nadie sabe quién triunfó la revolución. Bueno, déjenme decirle, quien triunfó la revolución fue el grupo de Sonora, con Álvaro Obregón. No crea que triunfó el plan de Ayala, de Villa y Zapata, que era una contraposición a lo que sucedía con el plan que había iniciado Madero en este país, y se cuela por ahí este grupo de Sonora, y son los grandes triunfadores. Por eso Álvaro Obregón es presidente, por eso Calles es presidente, por eso muchos presidentes... Venustiano Carranza. Bueno, pero él venía de Coahuila, él era era de Coahuila, pero el gran triunfador es este grupo de Sonora. Y hoy Andrés Manuel con sus políticas sociales, fíjense qué importante es. Nunca en la historia de este país se hubiese creído que políticas sociales asistencialistas iban a permear en el norte del país. ¿Por qué? Porque hay una clara división a oídas, que nadie lo dice, que dicen que en el norte está el progreso del país, está industrializado. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza, los recursos naturales que Tabasco, que todo el sureste mexicano. Entonces dicen que acá son holgazanes, por eso la industria se desarrolla en el norte. Y entonces Andrés Manuel, hoy en día, uno de los estados después de Hidalgo, es donde más ha crecido su popularidad en Sonora. Entonces es muy interesante hacer estas lecturas y observar con toda claridad cómo se está moviendo el panorama político. Porque ojo, mucho ojo, si ustedes piensan que Morena va a ser la misma pifia que sucedió en este 2021, están equivocados. Hoy Morena está empezando a estructurarse, y a estructurarse muy fuerte en sus bases. Ya tiene sus consejos distritales, ya tienen sus organigramas, cosa que no tenían. ¿Por qué? Porque todos eran advenedizos y querían los puestos. Hoy Morena empieza a articular muy bien. Hace unos cuantos días tuvimos a Iván Rizzo aquí, que es un regidor de Morena, y decía algo que me llamó poderosamente la atención. En La Piedad, de cada 10 familias, 8 familias, 8 reciben componendas sociales del gobierno federal. No programas sociales, no, clientelismo político social del gobierno oficial. Entonces, eso a mí me dice muchísimo, que todavía seguimos teniendo un país con una capacidad política y de análisis muy por debajo de decir, en verdad se está creando bienestar. ¿Por qué? Porque las desigualdades siguen avanzando enormemente, y aún así Andrés Manuel tiene una aceptación enorme. Y no estoy diciendo que la otra bola de ladrones son la solución, panistas y priistas, bola de sinvergüenzas y de ineptos. No estoy diciendo que lo sean. Simplemente estoy haciendo un análisis muy objetivo, que lo que está, o tratando desde mi perspectiva, muy clara en decir que son temas a analizar muy importantes para esta revocación de mandato que se viene para el 10 de abril. La revocación de mandato está incluida ya en el articulado de la Constitución. Es una consulta, es un plebiscito, una consulta nacional que estaba mandatado ya desde hace años, pero no se llevó a la práctica. ¿Por qué? Es muy importante esta figura. A partir de este momento, del 10 de abril, que se practique por primera vez, que se aplique el plebiscito es pregúntale a la plebe, y la plebe pues somos todos los pelados que andamos en la calle, todos los que no servimos para nada, o que no sabemos, que no tenemos cultura política. Que viene de la clase social griega, los plebeyos y los patricios. Los plebeyos, sí. Los patricios eran los ricos, los plebeyos era la plebe, la plebada. Se va a poner esta consulta. Lo más bonito de esto es no el resultado, eso ya se da por descontado. Están intentando que no haya participación, o que haya muy poca participación, así sea favorable a Andrés Manuel,
porque si es apabullante y se vuelve obligatoria cada 6 años al medio gobierno de la República. Cada que se cumpla con el número de firmas, cada que se cumpla la petición. Es que a partir de ahora se vuelve obligatorio. El próximo sexenio, Rolando, y quienes nos hacen... ¿Ya no tendría que ser por firmas, sino ya es obligatorio? Ya es obligatorio. El próximo gobierno de la República, a los 3 años, va a tener que someterse a un plebiscito, a un referéndum, a una consulta, a una revocación de mandato en su caso. Que es que si el presidente de la República está dando resultados, está cumpliendo sobre todo con un proyecto nacionalista, va a recibir el apoyo. Pero si resulta un presidente traidor, como los últimos 6 que tuvimos en el país, hablo de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, no habrían pasado de los primeros 3 años, los habría corrido la comunidad si se hubiera aplicado la figura del referéndum o de la revocación del mandato. Por eso es importante, para que no vuelva a entrar a la presidencia de la República un tipo entreguista o mediocre o sinvergüenza, sino que entre alguien que atienda los mandatos nacionales. Fíjese cómo es en un mundo al revés. Aquí dice Cristian que es un Estado democrático social. No es cierto. No es cierto. Nosotros tenemos un modelo democrático social constitucional en el cual nadie puede estar por arriba de una constitución. Incluso hay tratados, hay jurisprudencia al respecto en el cual tiene que subsistir la constitución, porque no se puede decir o puede haber una resolución que diga que la constitución es inconstitucional. Eso lo he hablado por un tema jurídico. Pero bueno, voy a hacer un análisis más de fondo. Y como siempre digo que los enemigos de este país son los partidos políticos. Y digo todos los partidos políticos. Y voy a poner ejemplos muy claros en el cual usted va a poder observar cómo los partidos políticos han movido todos sus tentáculos y contaminado todo aquello que huela ciudadano en este país. Incluso esta revocación de mandato. Ejemplo. En este país se inició un tema de violación del Código Electoral cuando se le prohíbe su candidatura a Jorge Guzmán Castañeda. Incluso tuvo que ir a tribunales internacionales para decir que violentaban su derecho humano de ser votado. Por eso se reforma y se abren las candidaturas ciudadanas, para que cualquier mexicano pudiese participar en un proceso electoral sin ser abanderado o propuesto por un partido político. ¿Qué hicieron todos los partidos políticos? Secuestraron las candidaturas ciudadanas. Por eso hoy en día no hay candidaturas ciudadanas. Ya está. Todos dijeron, mira, yo no adquirí la candidatura por este partido, pero toda mi maldita vida fui perredista, fui priista, fui panista y ahora me voy por la vía independiente. En su esencia, las candidaturas independientes tendrían que ser ciudadanos propuestos por organizaciones civiles, para académicos, que no tuviesen vínculos con partidos políticos. Pero los partidos políticos contaminaron, llenaron de situaciones cancerígenas todas estas iniciativas. Y esta consulta ciudadana, con esta revocación de mandato, no cabe duda que es la misma farsa. ¿Por qué? Porque toda es iniciada y orquestada por Morena. Morena es la que está haciendo todo. Y alguien me dirá, pero son ciudadanos, pero no es la esencia en política. Ciudadanía jurídica es un concepto muy diferente a ciudadanía política, ¿no? En estricto sentido, ser ciudadano, bueno, es que tengas derechos y obligaciones y haberte adquirido la nacionalidad mexicana para que seas ciudadano mexicano, eso me queda muy claro. Pero en política quiere decir que no tenga que ver nada con partidos políticos, que sea una iniciativa ciudadana totalmente, pero la recolección de firmas hechas con toda vivacidad, con toda intencionalidad. Morena lo ha hecho para poder sustentar este 70% que ha adquirido Andrés Manuel López Obrador con sus programas de dádivas sociales. Entonces, y nadie lo dice, soy el único pendejo que lo está diciendo. Yo no oigo que nadie levante la voz y diga, esto está tan manipulado y tan maleado que Morena a través de sus comités está organizando todo esto. ¿Para qué? Programas clientelales siempre han existido. No, pero no a nivel constitucional, como lo hicieron esta vez. Entonces, ahora dice Morena,
Vamos a aprovechar el 70% que tiene Andrés Manuel, vamos a retomar fuerza para el proyecto de 2024 y nosotros decimos que el presidente, por eso maliciosamente, había lanzado esa pregunta. ¿Cómo los partidos políticos en este país, ciudadanos, abramos los ojos, del color que usted quiere, guste y mande, porque Morena está plagado de puro vividor? Y si no me cree, voltee a ver el gabinete legal del gobernador actual en Michoacán. Todos son expriistas, expanistas, solamente creo hay uno que es de Morena, pero todo el gabinete son pura gente de otros partidos políticos. Entonces, vuelvo a lo mismo, están secuestrados los partidos políticos y todo lo que huela a Ciudadanos está secuestrado por partidos políticos, incluso los institutos electorales. El problema viene de más atrás, Rolando. Mira, había un monopolio de la participación política. Los partidos se abrogaron el derecho y lo garantizaron a través de las instituciones electorales, de la misma ley electoral. Se garantizaron como filtros para el acceso a los cargos públicos. Tenías que pertenecer forzosamente a un partido político. En los años 90 empieza a surgir la figura de las candidaturas independientes o ciudadanas y se da por el hartazgo y porque los pleitos internos de los partidos llegó un momento en que teníamos 13, 14 partidos registrados en el país y todos accediendo al presupuesto público, todos costándole a la nación. Una de las maneras más efectivas de probar qué tanta presencia tiene un partido es quitarles los recursos públicos. Los denominaron entes de interés público y por lo tanto les dan acceso a recursos, a prerrogativas. Un presidente, un secretario, la estructura nacional y estatales de los partidos perciben sueldos. Por eso están tan peleados los cargos internos. Bien dices, hay muchas rémoras en todos los partidos, muchísimas rémoras. ¿Por qué? Porque hay quienes van y los ven como un modus vivendi y hay quienes se acercan con la visión poética, la visión soñadora, con la visión de realmente lograr una transformación en el modelo de país, y a esos los utilizan nada más. Los otros van y se enquistan y saltan de un cargo a otro, de un partido a otro, les dicen pues ahora chapulines. Yo alguna vez le decía en referencia a alguien que ha sido candidato a varios cargos, le decía, pareces chango. Los changos saltan de una rama a otra con una mano o con la otra, con una pata con la otra o con la cola, pero nunca se bajan al suelo. Van de una rama a otra y de un partido, de un cargo a otro. Eso nos está pasando. Sí puede haber gente con un alto perfil que puede mezclar bien la aptitud de servir a la comunidad y ocupar diversos cargos. Pero es muy difícil que una persona tenga una capacidad multidisciplinaria para ocupar cargos de cualquier naturaleza que le designan o que de repente ocupa por elección. Son muy raros y abundan, lo vemos aquí, nuestros diputados, nuestros presidentes, no dan una, Rolando. Les preguntas alguna cuestión sobre los articulados de la Constitución del Estado o la Federal de la República y no se las saben, no las conocen. Se recargan en sus asesores. Y el sentido que utilizan al votar es el sentido de la oportunidad, el sentido de representar a los grupos que los llevaron al cargo, o clubes, les digo yo. Pertenecen a grupos económicos, grupos de poder, grupos políticos, grupos de interés de inversionistas. Muchos empresarios se dan hasta el descaro de decir, deja hablarle a mi político a ver cómo resuelve esto. Claro. ¿Por qué? Porque es su sirviente. Lo acabamos de ver. Acabamos de ver una fotografía de Carlos Slim sentados con Olga Cordero y con el coordinador de Morena tomando un desayuno que él mismo lo publica. La clase política, y bien lo decía Norberto Bobbio, la verdadera democracia. Y diciendo que lo que está proponiendo el presidente de la República es bueno para los empresarios. Entonces, ¿por qué el golpeteo? ¿Por qué ese doble lenguaje? Sí, pero no para esos empresarios, ¿no? Para otro tipo de empresarios.
No, Andrés Manuel no ha tocado empresarios que se han adueñado de este país, de otra naturaleza, de manera económica, esta invasión económica. Pero bueno, son temas interesantes en el cual vamos a estar viendo que eso de simulación de separación de poderes en este país, eso no existe. Y para muestra basta ese botón de esas fotografías, sigue siendo lo mismo que con el PRI, que con el PAN. Y bueno, son situaciones que... Te dice Cristian algo que me llamó la atención. Rolando, dice Cristian Eduardo Núñez, espero verte algún día participando para un cargo de elección popular. Tu congruencia es algo valioso, muy valioso, dice, algo que muy poco me ha tocado ver. Bueno, Cristian, pues a ver que nos tomamos un cafecito. No, yo te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa. Te matas también una persona que creo que tiene tablas también. No tengo el gusto de conocerte, no sé cómo al interior de tu partido cómo se muevan las cosas, pero es respetable lo que tú dices. Y por ahí hay otro que habla y que nada más ahí comenta que no vale la pena ni leer sus comentarios, ¿no? Bueno, pero entonces... pues un saludo y gracias por siempre estar y leer, y siempre leemos tus comentarios que siempre son objetivos y congruentes, ¿no? Que podamos estar diferentes, siempre respetaremos el derecho a opinar de manera siempre respetuosa, eso siempre lo haremos, claro que sí. Sí, no somos dueños más que aquí somos súper amigos con Aviña y con el licenciado Aviña y aún así él puede tener una visión muy diferente a la mía, pero se respetan siempre las diferencias de las ideas. Déjame decir aquí a Caldos Yello, gracias por vernos, Yello. Jesús Francisco Licea, doctor, como siempre desde Mexicali, saludos. Amancio Rodríguez, saludos. Amancio. Patricia Santiago, en Guadalajara, muchas gracias, Pati, gusto en saludarte. El Paco Velázquez, saludos desde Pénjamo, Paco. Migrante importante. El doctor Israel Hernández Mesa, muchas gracias. Un saludo al doctor Israel. Abrazo correspondido. Dice Amancio, felicidades por el programa, gracias. Gerardo Chaván, se crea un precedente cumplir con la Constitución. Supongo, es en referencia al... Sí, la verdad yo desconozco el tema que sea vinculante si la primera vez, yo lo dudo que sea, pero lo vamos a leer. Dice... No tiene nada que ver un proceso con otro, pero bueno, vamos a ver, que sea un precedente, solamente son precedentes constitucionales. Sí, cuando hablas de puros angelitos, les falta la aureola. Para que sea un precedente tiene que ser una jurisprudencia, ya sea de manera reiterativa o por contradicción. Israel Hernández, nuevamente. Me agrada la preparación y el conocimiento de causa de los temas. Gerardo Chaván, no se desmiente a nadie, antes se afirma. Bueno, aquí dice nuestros Kimosabi, Gerardo Chaván, en referencia a nuestros ¿qué? Sí, pero hay que leer comentarios. A nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros gobernantes, pues. ¿Qué otro tema tenemos por ahí? Asesinaron al Mijis, finalmente. Fue un joven de la calle. Fue una muestra de que es posible en este país escalar la pirámide política, la pirámide social, la pirámide económica. Un fenómeno, un tipo tatuado que llegaba de playeras al Congreso y que muy a su estilo hacía participaciones y propuestas, y aparte en su actividad política fuera de la Cámara formó varios grupos para apoyar a jóvenes con problemas de drogadicción, para inducirlos, apoyarlos a encontrar otras formas de vida, demostrarles que es posible zafarse de la porquería que significa todas las drogas, un miasma en el que imbéciles los van enrolando. Y terminó su periodo, pero él hizo un viaje a la frontera, tuvo problemas por ahí con policías de Tamaulipas, estuvo reportando, incluso filmó parte de la detención, luego reportó que ya había superado todo y se perdió. Entonces, a pesar de que la familia de él estuvo haciendo esfuerzos por encontrarlo, lo único que recibieron por respuesta pues fue un bloqueo tremendo, y finalmente ayer
lo reconocieron ya en un depósito de cadáveres congelado y no han dicho mayor cosa. Estamos en un país con mucha violencia. La verdad es que hay una violencia desbordada, hay una violencia que es ya parece sistematizada. Pues veíamos ahorita también sin censura a Vicente Serrano, que recibió una serie ahí de amenazas porque hizo referencias precisamente al asesinato del Mijis, y difunde una fotografía donde Vicente Serrano está entrevistando al Mijis, y por ahí algún tonto le escribe: pon tus barbas a remojar, algo así. Eso es una muy no velada amenaza, una abierta amenaza. Entonces Vicente Serrano está pidiendo que Gobernación active la Secretaría de Gobernación active los mecanismos que estén a su alcance para que interfiera en las publicaciones, y sobre todo que busque a través de la policía cibernética pues dónde están los orígenes de esos mensajes, sí, bueno, de amenazas, ¿no? Sí, algo ha sido característico en cualquier sexenio sobre estos mecanismos de protección de periodistas, es la ineptitud, ¿no? Y tan es así que cada día sigue aumentando el número de muertos de periodistas en este país. Bueno, pues, estos esquemas de protección de periodismo. Les ha gustado porque a lo mejor no pueden contra la palabra, Rolando. Ese es el problema. Yo lo he dicho, es gente que tiene pólvora en lugar de cerebro y no le da para tener un encuentro dialéctico, para decirle, no es su interés, o para demostrarle a un reportero que miente. Lo que está en el ámbito de la opinión, nadie tiene derecho, ni el presidente de la República, ni la Suprema Corte de Justicia, ni los del Instituto Neoliberal Electoral, ni los del Tribunal Neoliberal Electoral tienen derecho de quitarle la opinión absolutamente a nadie. Eso es lo único que faltaba, que nos enseñaran cómo pensar y qué pensar. Eso no, ahí no se pueden meter. En el tema de la cuestión informativa, donde estás dando datos, donde estás dando cifras, donde estás dando un acontecimiento, ahí sí, si mientes, que te desmientan. Pero en el ámbito de tu opinión, de lo que tú piensas, de lo que tú piensas, nadie tiene derecho a meterse. Yo puedo decir esto es negro y tú dices esto es verde, tú te quedas con lo que es verde, yo me quedo con que es negro. Y el respeto a las ideas. Y tú te llevas tu verde y yo me llevo mi negro. Claro que sí. Claro que sí, y es una pena que existan ese tipo de situaciones de que ese limiten, tipo de cosas. Porque eso calla. Ya no nada más es callar al Miji, sino callar a alguien que pueda seguir su ejemplo. Porque saben que la consecuencia que sufrirá será el mismo destino que tuvo el Miji. Porque un lavador de autos o un lavador de parabrisas en un semáforo puede cambiar su vida. Encuentra a alguien que lo jale y que le diga: mira, espérate, no te han dado una oportunidad, vamos a probarte un año, y si al año responde, le das otro año, y si respondes otro año, hasta que lo empujas a un proyecto primeramente individual, un proyecto familiar, un proyecto social, un proyecto de trascendencia política, un proyecto que tenga impacto ya en la comunidad. Nadie en ninguna parte de la Constitución dice que una persona con huesas o que un indigente no pueda aspirar hasta incluso a la primera magistratura. Hay gente que vive en la calle que tiene más sentido común, que tiene más sabiduría que algunos egresados de universidades, que dan vergüenza. No, el sentido común que dan pena. Es natural, ese no que llegan como perros con las medallas, ¿cómo le ponen? Las antirrábicas. Mira cuántas medallas traigo, estudié esto y esto, sí, pues, pero no te sirven de nada. Correcto. Le preguntaban a uno: oye, ¿el perro está vacunado? Pues es perro. De todos modos te va a morder, es perro. Así es de que el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Traiga lo que traiga, Rolando. Es correcto. Por ahí traemos otros temas, licenciado. Pues un saludo. Primeramente, antes de esto, Jesús Lemus se ocupó de Infometrópoli, se ocupó de Reflexionando con una taza de café, se ocupó de ti, de Roberto Arellano, de un servidor. Nos dedicó el sábado anterior casi 15 minutos de su programa, que es de una hora y 5 o 6 minutos. La verdad debo decirlo en público que no lo vi. Roberto me platicó
pero Sí. no supe y le iba a pedir el link para escucharlo. Buenísimo. Yo nunca pensé que lo fuera a decir aquí yo en te el lo programa, paso en debo un de decir la momento, verdad. yo te lo paso en un momento el vínculo porque vale la pena. Además, todo lo que dice Jesús Lemos vale la pena, aunque Claro. de repente sale con cosas así medias raras, pero hay que oírlo, hay que tomarlo en cuenta. Es un hombre que le tocó vivir de lo peor en el peor momento del régimen anterior. Sufrir el peso del odio de un presidente de la República, porque lo mandaron matar. No pudieron, no porque no pudieron matarlo, no pudieron por el escándalo que se hizo, en el que muchos reporteros participamos. Y ahí fue donde no lograron acabarlo. Y lo que hicieron fue construir un monstruo, porque se puso a sacar la historia del, Yo creo que es de los, de lo que le de los tocó, periodistas en de nivel los muy nacional. pocos. Y es un honor, es un privilegio, de verdad es algo que a lo mejor inmerecido, que Jesús Lemos nos dedique espacio, porque yo creo que está dentro de los 5 mejores periodistas en este país hoy en día. Y que nos haya mencionado, de verdad que es un halago para nosotros. Y le mandamos un fuerte abrazo porque lejos de cualquier amistad hay mucha admiración por Claro. su trabajo periodístico, que es un Y verdadero mucha reportero identificación, de sí. investigación, como muy pocos hay y que debo de decirlo que ni nosotros lo hacemos. Rolando, Rolando, dice Cristian Eduardo, ser institucional no siempre es lo correcto, no me cansaré de decirlo. Eso, Yo le digo a Cristian, eso. yo jamás he sido institucional. Muy bien, estoy de acuerdo. Yo no soy institucional, no pertenezco a ninguna institución. Dicen que solo los que no He se equivocan, servido- los que no se equivocan son nomás los que obedecen. Sí. Esos no se equivocan. Saludos a Manuel Naranjo, Jorge Orozco está por allá en Arizona, un amigo de la infancia, fíjate, con Jorge Orozco. Capitán Howdy lo está viendo, Coco Díaz lo está viendo, señora Coco, muchas gracias, es un honor que usted nos Un saludo muy fuerte sintonice. a la señora Coco hasta Anoka, Minnesota, claro que sí. Bueno, Jesús, hablando de partidos, Jesús Reina, exsecretario de Gobierno, exprocurador de Justicia, exgobernador interino de Michoacán, exprocesado y liberado porque no le comprobaron nada por lo que le detuvieron. Él cayó en un momento precisamente de la cuestión muy crítica del absurdo de la guerra contra el narcotráfico, y él es uno de los que pagaron los platos. El michoacanazo, Jesús Reina, al mismo Fausto Vallejo lo tumbaron. Azalagua. En 4 años Michoacán tuvo 4 gobernadores. Entró Fausto Vallejo como gobernador constitucional, lo tumban. Queda Jesús Reina como gobernador interino, lo tumban. Entra Fausto Vallejo, nuevamente retoma el cargo, lo vuelven a tumbar y se queda Salvador Jarra Guerrero a terminar el periodo. Una crisis política tremenda, inmanejable, desbordado Michoacán en todos los aspectos, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión de la seguridad. Y ahora Jesús Reina, de diciembre a febrero, 3 meses, ha estado 3 veces en La Piedad. Anda formando un partido político, no sé de qué orientación, no sé quiénes están detrás de él, no sé si es un partido local, si es un partido regional o si es un partido nacional. Pero están en un activismo febril. Y bueno, yo conozco a Jesús Reina él era joven, pero yo era un niño. Entonces, hace muchísimos años que lo conozco. Y bueno, quise hacer el comentario porque hace cosa de 8 días estuvo por aquí, en La Piedad. Se ve con algunas de las Aquí tenía una corriente muy importante aquí en La Piedad de la ala priista. Sí. Y que después de su desgracia lo abandonaron. Sí. O parece que Ah, lo sí. abandonaron y que a lo mejor vuelvan a retomar vuelos junto con él para su nuevo proyecto político. Oye, la banca usurera te ha ido, vi ahí a Roberto protestando, yo le publiqué algo, ¿qué te asusta si es un robo con licencia? Estos tiempos que empezaron ayer, la Cuaresma, que son para recordar a un gran personaje de la historia, uno de los grandes de la humanidad, a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret llegó y corrió. He platicado ya aquí el comentario del licenciado Rodolfo Ramírez Trillo,
que decía, Jesús de Nazaret cometió un error cuando llegó al templo y corrió, les tumbó los tenderetes que tenían ahí los comerciantes, que son ahora los grandes empresarios, los grandes especuladores. Dice, los corre del templo, citan, dicen, la casa de mi padre, no, el templo de mi padre es casa de oración, no cueva de bandidos. Lo dijo bien, los corrió, dice Rodolfo Ramírez Trillo, los dispersó por todo el planeta y los tenemos ahora de banqueros, los tenemos pues de especuladores comprando grandes empresas, evadiendo impuestos, explotando a sus trabajadores, no pagándoles buenos salarios. Los recursos naturales. Los banqueros se dedican a la usura, se dedican al despojo, se dedican al agiotismo y tienen licencia para eso. José López Portillo, Rolando, en un desquite por la fuga de capitales tan fuerte que hubo para atacarlo y acabarlo políticamente. ¿Cuando llora? Cuando llora y promete, jura defender el peso como un perro. Como un perro y se le sale una lágrima. Nacionaliza la banca. La nacionalización fue una buena medida porque era lo que merecían estos sinvergüenzas. Les decían entonces sacadólares. Ahora les dicen... Capitales golondrinos. Pues sí, pero también dicen que son capitales globales. Ah, sí, sí, sí. Ya, globalifílicos. Bueno, la banca comenzó a funcionar con un sentido social, apoyando ciertos proyectos, apoyando con tasas de interés soportables. Podías construir tu casa, podías comprar automóviles. Bien, ahorita por cada peso que te prestan estos sinvergüenzas te cobran 10. De la banca que sean. Son unos desgraciados. Debería el gobierno federal, el Congreso de la Unión, meter al orden a todos los especuladores, meterlos al orden, ceñirlos al interés colectivo, al interés nacional. Está en la Constitución. Y se han modificado para favorecer sus trapacerías algunos de los artículos, regresarlo a su texto original. Estoy de acuerdo. Para que dejen de ganar el pan con el sudor del de enfrente. Me voy a permitir una expresión, no soy muy... que se tiznen también a trabajar para ganar. Porque antes a todos los ahorradores iban cada fin de año a los bancos con su libretita de ahorros. Y ahí les abonaban sus réditos, decían. Y ahorita tú vas y depositas y te cobran por guardar tu dinero con el que además están haciendo negocio. Ah, sí, te cobran intereses de manejo. Son rateros por donde les busques, por donde les veas. Y todavía exigentes. Quieren ser gente honorable. No, si esos son los honorables, ¿cómo seremos los sinvergüenzas? No. Sí, es una verdadera farsa que tú quieras saber cuál es tu estado de cuenta y no lo puedas ver, cuánto es tu deuda, cuánto te cobran, nada, no, no te dan nada de información. El Poder Judicial del Estado trae pues está en estado judicial. El sindicato del Poder Judicial del Estado está en huelga. Dicen que con el presupuesto que le otorgó el Estado solamente alcanzan a dar el 3.5% de aumento, mientras el sindicato exige el 10%. Entonces se dice que todos los sindicalizados están en huelga y solamente están trabajando con personal de confianza y de honorarios. ¿Cómo le llaman? ¿Guardias? Sí. Así es, no, pues el personal de honorario y de confianza tiene que estar trabajando. Entonces son los que están trabajando, los que están en huelga es el sindicato. Y entonces, siempre lo he dicho yo, aquí es donde pregunto y digo, ¿cuáles son los derechos más importantes? Aquellos que tienen un salario por parte del Estado, que el mexicano le quitan su sueldo para que el Estado le pueda garantizar otro derecho humano que es el de acceso a la justicia. ¿Cuál se pondera? Su derecho a huelga, para que yo le esté pagando por un servicio y no lo haga, porque son sus derechos laborales, y entonces a mí ¿cuándo me administran justicia? Está interesante, porque el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, que no puede ser suspendible, que no puede estar... Aquí hay que ponderar derechos, y eso urgen reformas muy importantes a la Constitución para saber qué personas pueden tener el derecho a la asociación. Es un derecho, yo estoy a favor de que existan los derechos a la asociación y a los derechos laborales, sí, pero contra capitales privados, contra especuladores,
contra gente que se dice que en México con 2 horas devengan el salario de cada trabajador o con 1 hora. Y casi las 7 horas son explotados. Entonces, eso es lo que debemos analizar en este país. Sí. Saludos, Hilda Martínez también se conectó. Yara Ortega nos manda un saludo, de verdad. Qué privilegio, caray, que Yara nos esté viendo y saludando. De verdad, Yara, mi admiración, mis respetos y sobre todo mi reconocimiento a una gran mujer como es Yara Ortega. De verdad, sí. Qué privilegio que estés comentando. Gracias. Muchas gracias, Yara. Gusto saludarte. Bueno, pues la Tercera Guerra Mundial sí se da, no se da, queda en escarceo, se enseñan como las ardillas traviesas, nomás enseñan los dientes. ¿Cuál? No, sí hay muertos y hay cadáveres y yo veía en una... Y muchas imágenes de guerras anteriores también, ¿no? Sí, no. La especulación hoy en día con lo vertiginoso que se ha vuelto la comunicación y tan poco criterio que tenemos todos los que consumimos noticias o consumimos información de poder observar la fuente, ¿no? Esa es la verdad, que vemos muchas imágenes, pero somos muy pocos capaces. Hoy en día tendríamos que iniciar un poco en la línea de decir, se dijo esto, pero a ver quién lo dijo. Sería muy importante que hoy empecemos a tener esa cultura de permear que sea costumbre, de decir, se ha dicho esto, se ha visto esto, sí, pero ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo viste? Si son medios confiables, si no son medios confiables, ¿por qué está sucediendo esto? En fin, hoy en día hay muchas fake news, se les llama, noticias falsas, en las redes sociales que todas las personas ya en el planeta pueden acceder a las noticias casi en tiempo real y con miles y miles de medios de comunicación o páginas en las cuales pueden observar. Es que nos volvimos gente visual. Hace unos 10 años, pocos más, pocos menos, Giovanni Sartori hizo un libro memorable, el Homo Videns, el hombre vidente, el hombre que solamente ve y a través de lo que ve juzga, saca juicios, saca conclusiones. Nos están manipulando muchos medios a través de la imagen. Entonces, incluso lo hemos visto cuando no concuerda la locución mecánica con la audición. Están desfasados. ¿Por qué? Porque allí están metiendo algunos elementos de manipulación. O bien te dicen algo en la locución, pero las imágenes te dicen otra cosa. Y el cerebro capta poco el audio y más lo que está en la imagen. La kinésica, la expresión del sujeto. Entonces, sí, esto tiene que ver con los que son auditivos, los que son visuales, los que son kinestésicos. Bueno, todas las cuestiones de la teoría del aprendizaje. Pero la teoría de la manipulación se queda en la percepción, en que siembran una percepción y a partir de esta percepción manipulan el sentido de una noticia, el sentido de una información. Es así como nos dicen los ucranos o ucranianos, dicen otros, son víctimas. Y otros dicen, no, ellos son los victimarios. Otros dicen, los rusos son los que están invadiendo. Dicen, no, a los rusos los estuvieron agrediendo. ¿Quiénes son los buenos de todo esto? Pues los Estados Unidos. No tardan en llegar con su poderío a poner en paz a Rusia. Yo leí algo bien interesante de Noam Chomsky y decía algo muy interesante, muy interesante. Decía que la razón no siempre es lo correcto. Decía que Rusia tenía muchas razones para poder invadir Ucrania, pero dijo, pero no era lo correcto. Ninguna guerra es correcta, ninguna guerra es justa. Cantó ese Noam Chomsky, creo que es uno de los últimos pensadores que tiene la historia de la humanidad y que dice, no, por supuesto que esta guerra es una guerra en el cual muchos cortesanos le hicieron cantos de sirena a Putin para poder hacer esta invasión. Y Noam Chomsky es una persona muy objetiva y yo creo que es de los intelectuales que incluso por tus hechos seréis conocidos, y hemos visto cuántas veces se ha criticado al sistema norteamericano y su política exterior, incluso interior, este profesor universitario, sí, en el cual me encantó que dijo, no, a ver, espérame, esta guerra tiene que haber sido con más, este tema entre Rusia y Ucrania tenía que haber sido con más inteligencia en la problemática que ellos tenían. Cierto es que
Putin no quería que la OTAN se siguiera expandiendo, pero no para llevar una militarización, y estoy totalmente de acuerdo. Cierto es que en Ucrania hay un neonazismo, en Ucrania hay un gobierno afín a los Estados Unidos y a los intereses de la OTAN, y que a lo mejor, pero para iniciar una guerra, creo que es mucha la diferencia, es algo muy, muy, muy diferente ya iniciar a invadir un país, y dice muy claramente, es la misma, y creo que tiene toda la razón, es la misma idea que cuando Estados Unidos invadió Irak. Creo que tiene todos los elementos, y ese símil y esa analogía que hace Noam Chomsky es muy válida. La verdad es que no diciendo si tiene quien no tiene razón, si son víctimas o son victimarios, y también lo decía, se parece mucho a lo que hizo Hitler cuando invadió Polonia. Entonces, es muy interesante este análisis de Chomsky. Ciertamente hay confrontaciones, hay pues, lamentablemente, muertes, heridos, pero la verdadera lucha se está dando en los medios, al grado de que Occidente está cerrándole los espacios a los medios de difusión del este. Pero, bueno, gracias ahora pues a la tecnología, cambian de satélites, cambian de canales y siguen dando difusión, sabiendo encontrar, empiezas a buscar información para cruzar y sacar ciertas conclusiones. Claro, siempre hay que escuchar. Ahora, lo grave aquí es que se forme la alianza China-Rusa. Y que Estados Unidos le entre a la guerra. Y que Estados Unidos ya tiene allá pertrechos, ya tiene presencia, pero no ha dado el paso. No, y por ejemplo también es un tema interesante que el Congreso de la Unión Europea ha aprobado ha aceptado la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea, con toda una intención beligerante, bueno, de protección. Es que quiere entrar a la OTAN. Entonces, eso está... Hoy se dieron ya, o están ahorita en la segunda reunión de avenimiento de los ucranos y los rusos, donde los rusos se estuvieron quejando de que llegaron con un retraso de 3 o 4 horas los representantes de Ucrania, que estuvieron jugando al cansancio, pues, y están allá buscando la manera de encontrar puntos de afinidad, a ver si logran parar este conflicto antes de que escale a mayores magnitudes y daños. Así es, pues esperemos que haya coherencia, que haya inteligencia, que haya un poquito de... Mucha inteligencia que hace falta ahorita. De humanismo, porque creo que yo le doy la razón a Noam Chomsky, con todo lo poco que pueda saber yo del tema, pero siempre las guerras deben de ser evitables, porque las guerras no las hacen, bien decían, y hay una máxima por ahí, que si quien hiciera las guerras fuera el que fuera a pelear, no se harían las guerras, ¿verdad? Porque es bien fácil mandar gente, matar, pero si tú no eres el que vas, ¿no? Entonces es bien fácil iniciar guerras, ¿no? Decir, los que toman la decisión, los que toman son los últimos en pelear, ¿no? No habría guerras. Pues muchísimas gracias, yo creo que hemos tenido un programa interesante, siempre lo disfrutamos el estar aquí frente a ustedes y poder vertir opiniones, y que la mejor opinión siempre es la que usted se vaya creando a través de lo que aquí se expresa, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir el momento y por compartir el programa también. Ahí les pedimos que nos ayuden a Si les gusta por ahí, pues por favor compártanlo por ahí un poquito, haga sus comentarios con todo el respeto, aquí los vamos a leer, y somos un medio de comunicación totalmente plural y abierto y respetuoso de cualquier idea. Claro. Así que adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar? Gracias, agradecer de su atención, nos vemos dentro de 8 días, cuídese mucho. Muchísimas gracias, esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea en Infometrópoli. Licenciado Marco Antonio Aviña aquí, Rolando Flores Ayala, un gusto, buenas noches.